Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de que Él enderece nuestras veredas hay un reconocimiento. ¿Cómo endereza nuestras veredas si nosotros no nos acercamos? Si no tenemos una vida de comunión con Él, para que enderece nuestras veredas, tiene que haber un reconocimiento del poder, de su majestad, de su gloria, de su voluntad y de su propósito para mí. Y esto vamos a estar hablando hoy, porque el título de la prédica de hoy se llama, o le puse, Si Dios quiere. ¿Sí? Y muchas veces nosotros vivimos pensando que podemos construir nuestra realidad, que podemos, no que podemos, estamos convencidos muchas veces de que podemos o podemos construir nuestra vida según nuestra voluntad. A veces podemos pensar por el bombardeo del mundo en el poder de las palabras. Todo lo que es la nueva era, New Age, es parte de lo que estamos hablando, ¿sí? Medicinas alternativas, lo holístico, todo esto que está tan vigente hoy, que estaba vigente en los tiempos del Señor y antes, el gnosticismo. Es parte de esto. Lo que hace creer al hombre que si ponemos tenacidad, ambición, ponemos fuerza en las declaraciones, en nuestras declaraciones, vamos a lograrlo. ¿Qué vamos a lograr? Nuestro deseo, nuestra voluntad. Y eso está vigente hoy, más que nada en los incrédulos. Usted habla con un incrédulo, hable con un profesional incrédulo, que no conoce a Dios, o que lo conoce, pero lo conoce de nombre. Y va a ver que hay un plan para su vida, lo que quiere lograr, lo que va a lograr, a muchos años. O para muchos años, como un camino de años. Y entonces se van cumpliendo unas metas y unas, se puede decir como unos objetivos. Cumplo con este objetivo, cumplo con el otro objetivo. Y se van cumpliendo objetivos según mi voluntad, decretado por la persona misma. Esto se ha infiltrado en las iglesias. No solo en la psicología se infiltró en las iglesias. Y entonces encontramos hermanos por ahí, decretando, declarando, profetizando. Porque empezamos a creer que las palabras que decimos en nosotros mismos tienen poder. Positivismo se lo llama. Sé positivo, pastor. Optimismo. Tiene que ser optimista. Ahora nosotros no nos manejamos en el mundo, pero no nos manejamos como el mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender que las únicas palabras que tienen poder son las palabras que salen de la boca de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, es su decreto. Su voluntad decretiva se llama, sus decretos y sus preceptos, sus mandatos, es su voluntad preceptiva. La dispone Él, las cosas las ordena Él. Ustedes me dirán, si yo le pongo ganas lo logro. Yo les digo, cuidado. Nuestras palabras son solo un sonido. Solo expresan un sonido, solo expresan un deseo, resuenan, pero no hay poder en nuestras palabras. Pero se ha desvirtuado. Muchas veces hablamos de una manera como si, y como que la creemos y la conocemos a la
a una teología ortodoxa, a una teología sana. Conocemos la palabra, pero vivimos como si tuviéramos una teología robaniana. Porque con nuestros actos mostramos o echamos por tierra nuestra doctrina o nuestra teología sana, lo que sabemos de ella. Usted me dirá, pastor, nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos. Se supone que a los cristianos nos pasa rápidamente, nos damos cuenta y rápidamente pedimos perdón y nos volvemos a la voluntad de Dios. Pero también tenemos que saber que podemos persistir en el error. Entonces, Santiago nos habla de esto en estos versículos que vamos a estar leyendo. Entonces, si Dios quiere, no debemos nosotros tomarlo como una expresión mecánica, repetitiva, si Dios quiere, sino que tenemos que darle o tomarlo como una declaración teológica. ¿Sí? Es una declaración teológica. Y es una declaración teológica porque está en el texto bíblico, porque está en las Escrituras. ¿Está bien? Vamos a estar leyendo entonces Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Ustedes me pueden seguir. Yo cuando nombre algún versículo después, ustedes anótenlo directamente. Yo sé que van a volver. Y yo se los voy a leer para hacer un poquito más dinámico. Si alguien necesita que hagamos la pausa para leerlo, el versículo, me avisa y no va a haber problema. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, acá negociaremos y ganaremos. Cuando no sabáis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí tenemos, está nombrando la palabra, lo que llamamos el pecado por omisión. Sabemos lo que es hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Sabemos que hay alguien en necesidad. Pasamos derecho, pasamos de largo. Pecado por omisión. Yo sé lo que me dice el Señor. Al que te pide, dale. Pero paso de largo. Y está el pecado por omisión. ¿Pecamos por omisión a veces? Sí. No solamente en este ejemplo que estoy dando. Porque el que dice que no tiene pecado, mira que es un mentiroso, dice la palabra, ¿sí? y lo deja como mentiroso al Señor. Entonces tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos el pecado por omisión, pecamos por comisión. ¿Sí? Y Santiago, ustedes, después o ahora, si van un poquito para atrás, nos viene hablando de algunas cosas. Viene hablando acerca del hablar, viene hablando de la lengua, un poquito atrás, la lengua en el capítulo 3, empieza con la lengua, ¿sí? Lo ven ahí. Viene hablando de eso, viene hablando de la murmuración. Usted puede ver en el mismo capítulo que estamos, Santiago 4, fíjese en el versículo 11, 4:11 de Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. Viene hablando de esto, viene diciendo, mire, cuidado con esa boca. Pero no terminó todavía de hablar de cómo debemos expresarnos y qué debemos hablar y cómo lo debemos de hablar, porque ahora sigue. Y nos dice, no digan, no hablen de esa manera. Porque cuando ustedes hablan de esa manera ante los incrédulos, ustedes nos dan un testimonio, no damos un testimonio que somos hijos de Dios, porque sabemos que Él ordena nuestra vida. Y cuando yo salgo tan seguro con esa jactancia, como dice ahí en el versículo
15 de lo que estamos leyendo, nosotros desplazamos a Dios y tomamos el poder y tomamos el lugar de hacedores de nuestra vida y nuestro destino. ¿No les ha pasado alguna vez que usted está en la calle o está en un lugar, en el trabajo, y dice, bueno, listo, después nos vemos, y otro, que a lo mejor ni es hermano, le dice, bueno, si yo quiero? Me ha pasado. Si me lo dice un incrédulo me duele más. Dice, es verdad. Yo tengo la costumbre, y esto es lo que dice, no lo digamos como cosa mecánica, digámoslo y hagámoslo y vivámoslo. Si Dios quiere, porque es una declaración teológica en el Hijo de Dios, no es una declaración, un cliché, una costumbre, algo cultural. Lo tenemos que tomar en otro sentido. Entonces nosotros, dice Santiago un poquito antes, terminamos juzgando lo que no sabemos, juzgando lo que no entendemos y juzgando lo que no debemos, porque nos hacemos jueces de la ley. Mira, cuando nosotros hacemos o no hacemos lo que la ley dice, nos ponemos por sobre la ley. Hablamos mal de la ley. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la ley nos dice. Desacreditamos la ley de Dios. Y no le damos importancia a su precepto, a sus leyes, a sus mandatos. Versículo 13. Vamos ahora, acá en otras versiones, por ejemplo la nueva versión internacional, dice, ahora escuchen esto, es una advertencia. Escuchen esto. En la nueva traducción viviente dice, presten atención, ustedes que dicen, presten atención, oigan, escuchen, estén atentos, ¿no? Vamos ahora, lo que decís. Lo primero que tenemos que ver acá, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Fíjense los verbos, estaremos, traficaremos, ganaremos, iremos. Están allá adelante, en el futuro, haciéndonos dueños del tiempo. Santiago no condena la planificación sabia y prudente de ciertas actividades o negocios, sí a la planificación que deja fuera de la ecuación a Dios. Sí a la planificación de lo que sea en mi vida que deja fuera de la ecuación o de mis pensamientos a Dios. Porque ahí entra el si yo quiero. O sea que nosotros estamos hablando de la voluntad de Dios. Lo primero que vemos que es que hablan con plena certidumbre a pesar de la plena incertidumbre. Hablan con la plena certidumbre a pesar de la plena incertidumbre. Hay certeza, pero es mentira. No sabemos lo que va a deparar el día de mañana. Es más, el Señor nos dice, no piensen en el día de mañana. El Señor no quiere que sepamos el futuro. El Señor no quiere que sepamos el futuro, porque hay cosas que son secretas y solo las sabe Él. Él quiere que vivamos día a día. Mañana tendrá su afán. ¿Para qué quiero la profecía? Que me digan, ¿cuál profecía? La profecía ya está escrita y a medida que se vayan cumpliendo van a desaparecer. Se cumplió la profecía del Señor, va a desaparecer, va a cesar. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, no se preocupen por mañana. Ustedes no necesitan saber lo de mañana, ni tampoco necesitan planificar en el mañana, porque yo soy el hacedor del mañana, dice el Señor. Sea positivo, pastor, sea optimista, ¿no? Me pueden decir, ¿no? Cuando entendemos
a la palabra de una manera errónea. Es el famoso tenete fe, cree en ti. Se escucha esto, ¿no? Cree en vos mismo. No te desvalorices, cree en vos mismo. Nosotros tenemos una vida completamente diferente. Nosotros no creemos nada de nosotros mismos, ni de nosotros, ni en nosotros. Ahora, positivismo o pensamientos positivos, ahora la palabra lo llama de una manera diferente, fíjese el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Él lo llama jactancia, la palabra de Dios. A esto lo llama jactancia, lo llama soberbia, no lo llama. Sea positivo, crean. No, lo llama soberbia, jactancia, orgullo. Soberbia, superioridad sobre los demás y la no dependencia de Dios. La soberbia es lo contrario de la humildad. La humildad en sujeción a Dios. Me humillo ante Él. Sé quién es y sé quién soy yo. Soberbia sobre Dios. Me pongo sobre Él. Jactancia, alabanza propia, hablar sobre los logros anticipados. Nos jactamos cuando empezamos a anticipar unos logros antes de lograrlos. Anote por favor, Salmos 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, Salmos 37, 23 leímos recién. Cuando no dejo que Dios ordene mi vida, en mi vida empieza el desorden. Ustedes me dirán, no, estoy ordenado. No sé cómo está el orden espiritual. Tener todo muy ordenadito en lo exterior no significa que estemos muy ordenados en lo interior, en nuestro corazón. Cuando se desordena mi vida porque yo no sigo los pasos que el Señor me muestra, ese desorden trae consecuencias severas y muchas veces a largo plazo. Adán y Eva seguimos pagando porque por esa actitud, por ese pecado, todo fue corrompido a la tierra. Israel fue al exilio, fue esclavo, pagaron 400 años de esclavitud, 40 años deambulando en el desierto por desobediencia, porque esa traía consecuencias. Y acá tenemos que entender un poquito el mecanismo. Se levantan unos deseos en nosotros. Comenzamos a disfrutar las cosas antes que pasen. Eso levanta mis emociones, nuestras emociones que se vuelven pasiones. Y esas pasiones no se quieren someter a la voluntad de Dios, porque no son la razón. La razón que sí reflexiona, porque conoce la voluntad de Dios, es la que debería hablarle a mi corazón. Pero cuando nuestros deseos están efervescentes con nuestras emociones, ya viendo casi en nuestra mente lo que vamos a obtener y a lograr, se vuelven pasiones y aplacan la razón, aplacan mi relación con Dios, aplacan mi búsqueda mi búsqueda de la voluntad de Dios. Estamos hablando del alma, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, llena de pasión. Soñamos. Y en ese sueño hay felicidad, pero es un sueño.
Anote por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué cree que la palabra dice que pidamos según su voluntad? Porque cuanto más pegados a nuestra relación íntima con el Señor y más nos dedicamos al servicio y a Él, más vamos a pedir según su voluntad y menos según nuestros deseos. Va a desaparecer la codicia, va a desaparecer esto que tengo que conseguir, que me va a solucionar, que mi vida va a cambiar, que mi familia va a mejorar, que mi hijo va a estar mejor. Son todos sueños, pero no son verdad. Por lo menos no es una verdad bíblica. Y a nosotros nos interesa la verdad bíblica, porque es la única verdad. Cuando las cosas salen como nos deseamos, nos enojamos, porque no aceptamos la posibilidad de que no sea la voluntad de Dios la que es mía. Yo tengo la voluntad, quiero hacer esto, pero nos enojamos porque no sale. Decimos, Señor, ¿cómo tu voluntad es tan distinta a la mía? ¿Por qué no me das esto? Decimos si Dios quiere, pero cuando Dios no quiere, nos enojamos. Esto muestra que no estamos en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos. Si nosotros nos enojamos cuando mi voluntad no se complace, no se lleva a cabo, tenemos que darnos cuenta que no estamos buscando la voluntad de Dios. Cuando hay enojo, no estamos buscando la voluntad de Dios, porque si no habría contentamiento. Usted me dirá, pero pastor, según las circunstancias, no. En todas las circunstancias. Uno puede ser para conseguir algo, otro puede ser porque las cosas no salen como yo quiero en mi familia, otro puede ser porque mi esposa toma decisiones que me hacen daño y yo no las quiero, otra puede ser porque mi hijo todavía no llegó al Señor y tengo miedo de dónde va. A ver, hermano, cada uno conoce en su corazón. Pero si hay enojo, tenemos que ser conscientes que no estamos buscando la voluntad de Dios, estamos altercando con Dios. Las cosas que no salen en la iglesia como quiero. Me enojo con Dios. Y el Señor dice, esta es mi voluntad. A veces cuesta oír hablar a hermanos cristianos, no hablo de acá, pero hermanos. O cuando hablamos, totalmente desanimados. Totalmente quebrados. No porque no podamos estar quebrados. Lo que pasa es que estamos quebrados y sin gozo. Y este es el problema. Cuando decimos cosas que siendo hijos de Dios no corresponden con la doctrina y la enseñanza de Dios en nosotros. Está todo tan mal, yo me quedo, no voy, estamos muy mal. Es cuando más sirvo. Vamos a verlo después con un ejemplo, ¿no? Porque es la voluntad de Dios todo lo que pasa y no hay nada que Él no permita. Y sabemos que todo es para bien. ¿Cómo hago yo para dar un mensaje? Para sostener a los débiles, a los que no están desanimados. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos un cristiano? Si decimos, está todo mal, estamos esperando, ¿por qué este gobierno? ¿Por qué este presidente? ¿Por qué el anterior? O por cualquier motivo. Y pongo esto, hermano, porque no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? No nos manda el Señor en Romanos 13:1 a orar por los reyes. No, y sujetarnos. Y orar por ellos para que haya paz. Entonces nosotros nos empezamos a manejar de una manera que cuando no se cumple la voluntad de Dios, yo puedo arrastrar al hermano más débil y decir, wow, pero esto no es lo que dice la palabra.
Y lo ayuda al hermano más débil a que peque. Y que diga, está todo mal. A nosotros nos interesa si está todo mal. Nos interesa porque hay gente que sufre y oramos por ellos. Pero a nosotros nos interesa si está todo muy mal. O nos interesa Cristo. Que nos protege, que nos cubre, que nos dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tenemos que ser cuidadosos como cristianos cuando ponemos por los cristianos que estamos en congregación y por todo lo que nos oyen. ¿Cómo un cristiano, porque las cosas van mal, no se congrega? Esto no es bíblico, hermano. Y esto no ayuda a ningún hermano. Cuando todo esté bien voy a volver. Esto no es bíblico. Al contrario. Vemos hombres de Dios quebrados viniendo. Con todo en contra, entre comillas. ¿Cómo estamos tan mal? Nosotros estamos mal y podemos, pero gozosos. Y cuanto más quebrados, más alentamos. Porque, ¿se acuerdan? Que el Señor nos alienta para que nosotros alentemos. Bíblicamente, ¿sí? Nos sostiene, nos alienta cuando estamos quebrados, para que nosotros alentemos a otros. Entonces, no, ¿cómo es? Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de predicar algo y de cómo vivimos en este sentido. Como es el Señor, lo único que me queda es someterme a su señorío. No hay más. Entonces, la pregunta es, ¿haremos la voluntad de Dios? Pero hay otra pregunta después. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios? La podés hacer como Jonás, seguir la voluntad de Dios como Jonás, siempre protestando. Enojado. Jonás no pudo ni disfrutar del éxito de su predicación, ni disfrutó de que el Señor lo tuvo como instrumento en sus manos. No quería ejercer su don. O podemos vivir, puede usted vivir como Jesús, todo el tiempo sometido a la voluntad del Padre. Proverbios, anote por favor, 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Nueva traducción viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Acompáñeme un minutito, Juan, anótelo. Yo se lo voy a leer. Primera, si no, a usted por supuesto la palabra, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 19. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vieron cuál es la voluntad? Que estemos gozosos y que demos gracias en todo. En todo. No porque bien cómo está todo. En todo. Nos dice el Señor. Yo los sostengo. Yo los guío. Confíen. Oren por lo que ustedes piensan que está mal. Porque ustedes oran por lo que piensan que está mal, pero por ahí hay mi voluntad, dice el Señor. Y seguramente es su voluntad en aquello que pensamos que no debe ser. Pero fíjense el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Saben cuándo se apaga el Espíritu a nosotros? Cuando lo sofocamos al fuego del Espíritu. Cuando dejamos de ejercer el don, cuando obstaculizamos las operaciones del Espíritu Santo. Me enojo, si yo me enojo, hermano, por algo que sale como yo no quiero,
Primero no estoy en la voluntad de Dios, quiero mi voluntad. Pero después dejo de hacer. O vengo de una manera que no corresponde. Pero generalmente dejo de hacer, dejo de venir, porque me enojo. Y si me enojo, el espíritu que mora en mí no puede ejercer su don, no puede ejercer su guía. Y yo no puedo ejercer el don que me dio el espíritu. Y se entristece el espíritu en mí. El espíritu de Cristo se entristece en mí. Y si el espíritu se entristece en mí, yo me entristezco. No contristéis. No pongas triste al espíritu de Dios que mora en vos. Porque no salen las cosas como vos querés. Fíjense cómo habla un hombre de fe en la palabra, primera anote por favor, 1 Corintios capítulo 4 versículos 19a. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. ¿Quién está hablando? Pablo. Iré pronto a vosotros. Quería visitar a Corinto, si el Señor quiere. Y tenemos el testimonio de Pablo, cuántas veces el Espíritu Santo le negó de inclusive entrar a llevar la palabra en lugares. No entres acá, vamos a Bitinia, no, a Bitinia para allá. Y el Señor me cerró todas las puertas. Pero él lo obedecía y no se enojaba. Yo vine a predicar el barrio aquel, hago de todo y no puedo ir. Señor. Nos enojamos a veces porque las cosas no salen como queremos. Pero cuando nos enojamos dejamos de servir. Y cuando dejamos de servir, el Espíritu se entristece. Cuando hay enojo, hay un ídolo puesto entre Dios y yo. ¿Se acuerdan del ídolo? Lo que es todo lo que me separa de Dios. Se puede volver un ídolo que es todo. Todo. Cuando algo ocupa un lugar más importante que mi Señor Jesús en mi vida, y en mi servicio, y en mi día, eso es un ídolo. Mi mente está puesta en el ídolo, o minúscula. En lo que tengo que conseguir, en eso que aún no logré, en los logros personales, en el dinero que me llegó y tengo que conseguir, en esto que tengo que conseguir pero que lo quiero y me solucionaría, se vuelve un ídolo y ese ídolo me aleja de Dios. Todo puede ser y transformarse en un ídolo. El trabajo, por supuesto. Todo lo que nos separa de Cristo en todo sentido es un ídolo. ¿Esto quiere decir que no tenemos responsabilidades, de que dejemos de hacer las cosas? No. Quiere decir en dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Dios no nos salvó para hacer nuestra voluntad. Cristo, el mismo Dios encarnado, no se atrevió a hacer su propia voluntad. El mismo Dios encarnado no se atrevió a hacer su voluntad, hermano. Y no se enojó con el Padre. Lo tiene esto en Juan, capítulo 5, versículo 30. Yo quiero hacer la voluntad de que me envió. ¿Se acuerdan? Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y para ir cerrando, cuando no encuentras paz en la voluntad de Dios, es porque tu carne no quiere entregar su último deseo a la bondad de Dios. Cuando no encuentras paz en la voluntad de Dios, es porque tu carne no quiere entregar su último deseo a la bondad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde está? En la palabra. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Y la guía de Él para nuestros días. Estudiando, escudriñando su palabra. Me interesa lo suficiente su palabra como para escudriñar día a día, para saber la voluntad de Dios. Usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿por qué lo dice? ¿Y por qué lo dice la Biblia, hermano? Acompáñenme o anote, por favor, Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Este es un versículo para que esté en nuestro corazón, como todo, pero constantemente, no sé los tiempos que estamos viviendo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo o a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el camino para entender y saber la voluntad de Dios agradable y perfecta? La renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestros pensamientos, la renovación de nuestro corazón. Pensamientos, voluntad, sentimientos. ¿Cómo renovamos ese entendimiento? Por la palabra de Dios. Entonces podemos entender, hermanos, la importancia de la lectura de la palabra de Dios y del estudio de la palabra de Dios para mi vida. Dios tiene una opinión de cada una de nuestras circunstancias y decisiones, hermano. El Señor te ha llamado, te salvó, te capacitó espiritualmente, te dio dones y te dice: esta es mi voluntad. Esta es mi voluntad. No apaguemos al Espíritu. En los momentos más complicados de la vida del apóstol Pablo, su segundo encarcelamiento en Roma, cuando estaba él listo para ser sacrificado, le escribe a Timoteo, ¿sí? Y le dice: que aviva el fuego del don que hay en él. Aviva ese fuego, Timoteo. No sabemos qué le pasaba a Timoteo, era joven, por ahí tenía miedo, por ahí no quería. Que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mi mano. Lo había ordenado, pero después sigue, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Le está diciendo a Timoteo: no sigas tu voluntad. Hay miedo, tenés miedo, no te quedes aislado. Porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía. No sofoquemos el fuego del Espíritu Santo que esté vigente en una relación íntima con el Señor. Porque Él nos dice: esta es mi voluntad para ti. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por esta palabra que nos ha traído hoy por medio, Señor, de Santiago, Señor, el hermano del Señor Jesús. Señor, gracias porque lo has utilizado como instrumento para esta enseñanza, Dios mío. Y en su momento le has inspirado para que Él escriba esto, Señor, que hoy nos sirve a nosotros, 2000 y pico de años después, Señor. Gracias, Padre Santo. Queremos hacer tu voluntad. Hoy sabemos que tu voluntad la hacemos cuando nos acercamos a ti y tenemos una relación íntima y continua contigo, porque queremos saber qué nos dices y tu propósito para nuestra vida. Dejamos todo en tus manos, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén.